bless you this afternoon. Busquemos la palabra del Señor, mis hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Let's look at the word of God on Luke chapter 22, verse 19. Hoy vamos a estar exponiendo la segunda parte de este sermón. We're going to be exposing today the second part of this sermon, la profesión de fe hecha pública. We're going to be preaching this afternoon the second exposition of this passage on Luke 22:19, the profession of faith made public. La profesión de fe hecha pública. Y la palabra del Señor dice así en Lucas 22:19, Luke 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. And he took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Padre, vengo delante de tu presencia en esta tarde porque necesito de tu gracia para poder exponer tu palabra, Señor. Father, I come to you this afternoon asking for your grace upon my life to be able to share your word. Que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de ella, that you might talk to us through it, y que tu pueblo sea bendecido en esta tarde, that your people may be blessed this afternoon. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que repasemos por un momento algunas de las cosas más importantes que expusimos hace 2 semanas acerca de este tema de la Cena del Señor. Let's review for a moment some of the most important things we discussed 2 weeks ago about this topic of the Lord's Supper. Nosotros hace 2 semanas atrás vimos acerca del origen histórico de lo que se conoce como la Pascua. We were able to address the historical origin of the Passover. También hablamos acerca de quién realmente podía tomar la Pascua. We also talked about who was able to take the Passover. Vimos cómo Jesús ilustró los elementos de la Pascua consigo mismo. We were able to see how did Jesus compare the elements of the Passover with himself. Y terminamos viendo cómo la Cena del Señor ilustra la relación que Dios tiene con sus hijos. And we finished by saying or explaining how the Lord's Supper illustrates the relationship that God has with his sons and daughters. Y hay algo bien interesante de esta ordenanza bíblica que se hace de manera visible. There's something very interesting about this visible ordinance that we take part of. Por ejemplo, si yo les digo, usted nunca ha visto lo que es un púlpito, nunca en su vida lo ha visto, y yo le digo, el púlpito de ese lugar está muy bonito. Si usted nunca ha visto un púlpito, usted no va a tener una referencia, un punto de referencia para saber, esto es un púlpito. If I say to you, this is a pulpit, but you've never seen what a pulpit looks like, you're not going to have a point of reference when somebody tells you that is a pulpit. You're not going to be able to identify it because it hasn't been made visible to you. Y miren lo que dice un comentarista que se llama Heinrich Bullinger acerca de esta ordenanza y por qué es de manera visible. Escuchen bien. Dice, la causa más cierta y apropiada de por qué esta ordenanza fue instituida bajo señales visibles se debe en parte a la bondad de Dios y en parte a la debilidad del hombre. Porque difícilmente alcanzamos el conocimiento de las cosas celestiales si son presentadas sin una forma visible frente a nuestros ojos, sino que son mejor y más fácilmente entendidas si son representadas bajo la figura de cosas terrenales, o sea, con símbolos que no sean familiarmente conocidos. This author called Heinrich Bullinger, this is what he says about the visible ordinance. And he says, the most certain and appropriate cause of why sacraments were instituted under visible signs is due in part to the goodness of God and in part to the weakness of man. Because we hardly reach the knowledge of celestial things if they are presented without a visible form before our eyes. But they are better and more easily understood if they are represented under the figure of earthly things, that is, with symbols
that are familiar to us. Interesante lo que dice este autor acerca de la ordenanza visible. ¿Por qué se hace visible esta ordenanza? ¿Por qué los elementos que nosotros participamos son elementos visibles? It's very interesting how this author is able to point out the importance of the visible elements that we partake on the Lord's Supper. Y en esta exposición de hoy veremos 4 significados de la Cena del Señor y cómo esto nos hablan a nosotros en el día de hoy. In this exposition, we will see 4 meanings of the Lord's Supper and how they talk to us today. Así que examinemos el primero. Let's examine the first one. La Cena del Señor nos habla del sacrificio de Cristo. The Lord's Supper talks to us about His sacrifice. Acompáñenme un momentito, si tienen sus Biblias, a 1 Corintios capítulo 11. If you have your Bibles, I want for you to open 1 Corinthians chapter 11, specifically verses 23 and 26. Específicamente los versículos 23 al 26 de 1 Corintios 11. Y miren lo que dice ahí la palabra del Señor en 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 26. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. It says on 1 Corinthians 11, verse 23 and 26, for I received from the Lord what I have taught you, that the Lord Jesus, on the night He was delivered, took bread, and after giving thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, He took the cup also after having saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in memory of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, the Lord's death you proclaim until He comes. Así que la Cena del Señor está cargada de simbolismo y de significado, pero el Señor nos dice de una forma muy clara qué es lo que se está anunciando por medio de la cena. Lo que está diciendo la Cena del Señor, lo que está pregonando es su muerte, su entrega en la cruz. Por eso Él dice ahí al final del versículo 26, dice, la muerte del Señor anunciáis. O sea que cada vez que nosotros participamos de la cena, nosotros estamos anunciando la muerte de Jesús. The Lord's Supper is full of symbolism and meaning, but the Lord tells us in a very clear way what it is announcing. What the Lord's Supper is saying, what it is proclaiming is His death, His surrender on the cross. That's why it says at the end of verse 26, the death of the Lord you proclaim. So every time we partake of the Lord's Supper as a congregation, we are announcing to the world the death of Christ. Ahora, el Señor nos podía haber dicho, Él nos podía haber dejado otra manera visible, ¿verdad? I think the Lord could have gave us maybe some other way. Él nos pudo haber dado o nos pudo haber dicho, por ejemplo, coman un poquito de miel todos juntos para recordar la dulzura de mi amor por ustedes. Eso sería, ¿verdad? Tal vez interesante. Hubiera sido hermoso, ¿verdad? Que a lo mejor Él hubiese dicho eso. El Señor nos podría haber dicho, todos juntos enciendan una lámpara para recordar que la luz de Cristo está entre ustedes. Eso también es una forma visible, ¿verdad? It's interesting that the Lord could have said, for example, eat a little bit of honey all together to remember the sweetness of my love for you. That would have been great, right? The Lord could have also told us, all together light a lamp to remember that the light of Christ is among you. He could have given us those examples to follow. Él nos pudo haber dado esos ejemplos, pero eso no fue los ejemplos que Él nos dio, mi hermano, o el ejemplo que Él nos dio.
Nos podría haber recordado muchos aspectos de su vida, de su ministerio, de su enseñanza, de su amor, de su entrega y de su sabiduría, pero Él nos dio un símbolo para recordar el centro de su misión, el cual era su muerte, porque para eso Cristo vino, a morir. He could have reminded us of many other aspects of his life, his ministry, his teaching, his love, his dedication, his wisdom, but he gave us a symbol to remember the center of his mission, and the center of his mission was his death. Christ came to die. Mis hermanos, la cena del Señor está hablando a los creyentes de una forma muy directa. Por nosotros, Él ha sido entregado. Por eso es que dice el texto, hacer esto en memoria de mí. Nosotros los creyentes recordamos al Señor y recordamos su entrega en la cruz. Él nos dio este pan y este vino como recordatorio de su muerte. No nos dio un pedazo de cruz, como muchos les gusta tal vez, o les gustaría tener un pedazo de la cruz de Cristo. Él no nos dio una sábana santa. Tampoco nos dio una reliquia. La forma de recordar a Cristo y su entrega por nosotros es esta. Es la que Él ha instituido, es la que Él ha ordenado. No hay ninguna otra, mis hermanos. Se puede inventar cualquier otra cosa por ahí, pero la ordenanza bíblica de la Cena del Señor fue instituida por Él de cierta manera y de esa forma es que se lleva a cabo. My brothers, the Lord's Supper is speaking to believers in a very direct way. For us, He has been delivered. Do this in memory of Him. We believers remember the Lord and remember His surrender on the cross. He gave us this bread and this wine as a reminder of His death. He did not give us a piece of a cross. He did not give us a holy blanket. He did not give us relics. He gave us bread and He gave us wine. The way to remember Christ and His surrender for us is this. It is the one He has instituted. It is the one He has ordained. It is not any other. We do not have authorization to change that. Amen. La segunda cosa que nos recuerda la cena del Señor es que la cena del Señor nos recuerda de que somos culpables. The second thing that the Lord's Supper reminds us is that we are guilty. Y a nosotros no nos gusta el sentimiento de culpa. We don't like the feeling of guilt. Pero la cena del Señor nos recuerda de que somos culpables. The Lord's Supper reminds us that we're guilty. Así que en primer lugar recordamos su muerte por medio de la ordenanza de la cena. En segundo lugar, ¿qué estamos diciendo con la cena del Señor? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando participamos de la cena, estamos diciendo que somos culpables de esa muerte. Eso es una confesión. Por eso, mis hermanos, los creyentes, ¿saben quiénes son los creyentes? Aquellos que han confesado que por sus pecados Cristo fue crucificado. Donde no hay esa confesión, no puede haber salvación. So first of all, we remember His death. But second, what are we really saying with the Lord's Supper? When we participate in the Lord's Supper, what we are saying is that we are guilty of His death. That is a confession. That is a public confession that we are making. That's why believers are those who have recognized that and that have confessed that because of their sins, Christ was crucified. Ahora, por razones de higiene, la iglesia en el contexto moderno, la iglesia del Señor crece, obviamente. Hay congregaciones más pequeñas que otras, pero la iglesia crece. Y en vez de tener un solo pan y una sola copa, tenemos pedacitos de pan y tenemos tal vez unos vasitos pequeños. Pero el simbolismo verdadero es un pan y una copa. Cuando ese pan se presenta en tus manos, escucha bien, somos tú y yo los que lo rompemos. Somos tú y yo los que arrancamos ese pedazo de pan de su totalidad. Eres tú el que lo partes. Y al partir el pan para participar, estamos diciendo, yo lo he roto. Es por mi culpa, es por mi pecado, es por mi transgresión que Cristo fue colgado en la cruz. Fui yo quien empujé al Señor Jesús hacia la cruz. Fui yo y fue mi pecado el que hizo esa muerte necesaria para mi redención.
Por eso, mis hermanos, y verdad, quiero ser sensible a lo que voy a decir. En la religión tradicional, cuando las personas van a participar de lo que se conoce como la misa, las personas no participan del pan y de la copa de la misma manera. Porque si usted se fija, aquellos que han tenido esa experiencia, es el líder principal que está dirigiendo la ceremonia, el que le pone el pan a la persona en la boca. Pero la persona está actuando pasiva en esa transacción. La persona no se está haciendo responsable de él mismo partir ese pan como símbolo de lo que realmente significa, mis hermanos. For reasons of hygiene, the Lord's Supper, the Lord's church grows, and instead of having only one bread and a single cup, we have bits of bread and we have small cups. But the symbolism is a bread and a cup. When that bread is presented in your hands, it is you who breaks it. It is you who pulls it out. It is you who divides it. And when you break the bread to participate, this is really what you're saying. I have broken it. It is because of me. It is because of my sin. It is because of my transgression that Christ was hung on the cross. It is I who pushed the Lord Jesus to the cross. It was me and it was my sin that made the death necessary for my redemption. And like I was saying earlier, in another traditional context, when people partake of what they call the Lord's Supper, the person is not really being active in that transaction, because usually the religious leader dips the bread or whatever the material they might use on wine, and he gives it to the person. The person only opens their mouth and they put it inside their mouth. They are not actually themselves breaking the bread and participating of it. Somebody else is doing that for them. Cuando tú y yo tomamos ese pan, cuando tomamos de ese vino, estamos diciendo, yo soy culpable de la muerte del Mesías. Por eso es que los no creyentes odian el Evangelio de Jesucristo. Porque tienen que admitir y no quieren reconocer que fue por sus pecados que Él murió. Y el ser humano no quiere ese peso en su conciencia, mis hermanos. Por eso es que rechazan. Yo no quiero saber que por mi culpa un inocente murió. Y cierran su mente y su corazón ante esta realidad. Y mientras más lo cierran, más se endurece su corazón ante esta verdad. Nadie te lo va a poner en la boca. Eres tú y yo quienes realmente tomamos y participamos de esto. Cada uno de nosotros al participar del pan y del vino estamos diciendo, yo he roto el cuerpo de Cristo, mi hermano. ¿Usted entiende esa confesión? Yo he derramado la sangre del Señor, yo he crucificado a Cristo Jesús. No, esos fueron los judíos y los romanos hace 2000 años atrás. No, porque Él murió por el pecado de ellos, pero también murió por el de nosotros. Soy yo el que rompo el pan, soy yo el que participo de la copa. Por eso es que esta ordenanza es visible, mis hermanos, porque es un recordatorio de lo que realmente sucedió. When you take that bread, when you take that wine, what we are really saying is, I am guilty of the death of the Messiah. No one is going to put it in your mouth. It is you who take it, and you are the one who participates of it. Each of us participating of the bread and wine, we are saying, I have broken the body of Christ. I have shed the blood of the Lord. I have crucified Christ Jesus. It is I who take the bread. It is I, the one who participate of the cup. That's why unbelievers hate the gospel, because they don't want to hear this truth. They don't want to hear the fact that it is because their sin that the Son of God was crucified. That's why they reject it. That's why when they hear about it, they close their minds and their ears, because they don't want that guilt trip in their conscience. Participar, mis hermanos, de la cena del Señor, por tanto, es una auténtica confesión de pecados. Esa es la verdadera, auténtica confesión de pecados. No es que alguien se meta en una cajita por ahí a confesar unos pecados a otro hombre. No. La verdadera confesión de pecados se hace cuando el creyente reconoce que por su culpa Cristo fue sacrificado y participa de la cena del Señor. Participating in the Lord's Supper, therefore, is an authentic confession
of sins. I am a sinner. It is my fault. I am a sinner. Lord, forgive me. Miren lo que el profeta Isaías dijo en Isaías 53, versículo 5 al 6. Isaías 53, versículo 5 al 6. Un texto muy conocido. Dice, mas el herido fue ¿por quién? Por nuestras rebeliones. No por las rebeliones, porque somos muy dados a decir, no, pues ese que está allí, ese sí es un pecador, pero yo no. Yo vengo de una clase social distinta o yo vengo de un trasfondo distinto. No. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, esto es lo que estamos reconociendo. Isaiah chapter 53 verses 5 and 6 says the following, but he was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The punishment for our peace fell upon him, and through his wounds we have been healed. All of us like sheep have gone astray. Each one of us has gone his way, but the Lord caused the iniquity of us to fall upon him. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Look what 1 Peter chapter 3 verse 18 says. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Look what the word of God says there on 1 Peter 3:18. Because Christ also suffered once for our sins, the just for the unjust, to bring us to God. Así que hemos visto que la cena del Señor nos recuerda de su muerte. Hemos visto que la cena del Señor nos recuerda acerca de que somos culpables. Pero el tercer significado que yo quiero que veamos en esta tarde es que la cena del Señor nos habla de que somos bendecidos. The Lord's Supper also reminds us and tells us that we are blessed. Porque no puede ser todo, ¿verdad?, lo negativo. Not everything could be the negative part. Eso sería caer en un legalismo donde solamente se trata de lo negativo. That's falling in some sort of legalism where it's always about the negative. No, there is a positive. Hay algo positivo de este reconocimiento. Así como la cena del Señor está representada su muerte y así como en la cena del Señor está representada tu culpa, en la cena del Señor también está representada tu y mi bendición. Este es el tercer aspecto que vemos en el simbolismo de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo rompemos ese pan. Tú y yo comemos ese pan. Tú y yo somos culpables de la muerte del Señor, pero tú y yo somos bendecidos por la muerte del Señor. Tú recibes los beneficios de su entrega y de su sacrificio. Gracias a su muerte tenemos relación con Dios, mis hermanos. Estamos haciendo énfasis en este aspecto porque muchas veces hay personas dentro de comunidades de fe que pueden llevar tiempo y realmente no entienden la esencia de lo que realmente significa la cena del Señor. ¿Qué representa para la vida de un creyente? Just as in the Lord's Supper, your death is represented, just as in the Lord's Supper, his death is represented, and just as in the Lord's Supper, your guilt is represented, in the Lord's Supper, your blessing is also represented. And this is the third aspect that we see in the symbolism of the Lord's Supper. Because you and I break that bread, because you and I also eat of that bread, you and I are to blame for the death of the Lord, but also you and I are blessed by the death of the Lord. You receive and I receive the benefits of his surrender, of his sacrifice. Thanks to his death, we have reconciliation with God. Ahora, recordemos que es una cena y especialmente en el lenguaje bíblico. ¿Qué significa una cena? Piense a ver, medite un momento. ¿Qué significa una cena? ¿Qué realmente significa una cena? O tradicionalmente o a través de la historia, ¿qué ha significado una cena? Por lo general, la cena, mis hermanos, es un tiempo de comunión, es un tiempo de amistad, significa compañerismo, significa familiaridad,
Cenar con alguien es recibir a alguien y tener amistad, compromiso el uno con otro. Por eso las familias hacen cenas y se invitan unos a otros. Por eso las comunidades de fe hacen cenas y comen unos con otros, porque eso es un símbolo de una relación íntima que tienen esas personas. Let's remember what is a dinner, specifically on biblical language. What does a dinner really mean? It means communion, it means friendship, it means fellowship, it means familiarity. Dining with someone is to receive someone, have friendship and commitment to each other. That's what people do when they get together and have dinner together. It's an external sign that there's some sort of relationship there. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, no voy a volver a tomar del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto se llevó a cabo en la última cena. En Apocalipsis capítulo 19 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Look what Jesus said on Matthew 26. The Lord tells us, he will not again take the fruit of the vine until the day when he drinks it again with you in the kingdom of my Father. He gave these words to his disciple on the Lord's Supper, on the Last Supper. And in Revelation chapter 19, he says, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Pero miren lo que dice el versículo Apocalipsis 19, bienaventurados. Otra definición para esa palabra es bendecidos, aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y si tú estás en Cristo hoy y tú has reconocido el Evangelio en tu vida y tú has reconocido tus pecados, te has arrepentido de él y has confiado en Cristo como tu único y exclusivo Salvador, tú eres bendecido porque has sido llamado a participar de la cena del Señor. If you have believed in the gospel of Christ, you have repented of your sins and you have put your trust in Christ alone, you are blessed because you have been called by God to participate of the supper. Hay una relación restablecida con Dios. Nos vamos a sentar en su mesa y vamos a cenar con él gracias a ese cordero que fue sacrificado. There's a reestablished relationship with God. We are going to sit at his table and go to dinner with him, thanks to the lamb that has been sacrificed. Ahora, hay un personaje de la historia del hijo pródigo que a veces no le prestamos tanta atención. Hablamos del hijo pródigo, hablamos del hermano mayor que tenía celos y envidia por lo que estaba pasando, y hablamos del padre, pero muchas veces no prestamos atención al animal inocente en la historia que iba a ser degollado, sacrificado para que pudiese haber un banquete para recibir al hijo perdido que se había perdido. No prestamos a veces atención a ese personaje que también está en la historia. One of the characters that we sometimes do not consider in our mind when we remember the parable of the prodigal son, of which we do not pay attention, is that innocent animal in the history that has to be slaughtered, sacrificed, so that there is the ability to have that banquet to receive the son that has been lost. Nosotros somos ese hijo que se había perdido. Lo vimos en Isaías capítulo 53. Pero mis hermanos, tiene que haber derramamiento de sangre para que se pudiera llevar a cabo ese banquete. Y ese banquete es gracias a la sangre del Señor Jesucristo. We are that son that was lost. But there had to be bloodshed for that banquet to even take place. And that banquet is thanks to the blood of the Lord Jesus Christ. Así que en la cena del Señor hay una fiesta. Hay personas que cuando participan a veces de una ceremonia como la cena del Señor, sabemos que es un evento solemne, sabemos que es un evento donde recordamos, pero también es un momento de alegría, mis hermanos. Si estás en Cristo, es un momento de alegría.
Es un banquete, hay una reconciliación, hay una bendición dada a tu vida por medio del Evangelio. Somos bendecidos gracias a que Cristo ha restablecido nuestra relación con el Padre, porque éramos sus enemigos. El creyente, por tanto, en la cena del Señor tiene una relación personal con Cristo, una cercanía especial con Cristo. Solamente, hermano, en la iglesia del Señor, no importa dónde esté reunida, se puede llevar a cabo esa intimidad, esa unión íntima que existen con los creyentes de manera visible cuando se participa de la cena. So in the Lord's Supper, there is a feast, there is reconciliation, there is a blessing. We are blessed because Christ has reestablished that relationship with the Father. The believer, therefore, in the Lord's Supper has a personal relationship with Christ, a special closeness to Christ. That is something that only the believer, being part of a community, is able to experience. Yo quiero terminar, mis hermanos, con el cuarto significado. I want to finish with the fourth meaning or symbolism or definition of what the Lord's Supper means to us. La cena del Señor nos habla de nuestra unión con Cristo. The Lord's Supper also tells us of our union with Christ. Un último aspecto de ese simbolismo precioso que vemos en la cena del Señor es que al tomar de ese pan y al tomar de ese vino estamos diciendo que estamos unidos a Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Al tomar el pan y el vino estoy diciendo que estoy unido a Cristo. Es mucho más que simplemente participar de un elemento físico como el pan y participar de un elemento líquido como lo que es el vino. Hay una representación visible de que estamos unidos en Cristo. One last aspect of that precious symbolism that we see in the Lord's Supper is that by taking the bread and drinking that wine, we are saying that we are united to Christ. He is the head, we are the body. By taking the bread and the wine, I am saying that I am united to Christ. Por eso, mis hermanos, un creyente que obstinadamente, escuche bien para que no vayan malos entendidos, un creyente que obstinadamente, una persona que profese ser creyente, pero obstinadamente rechace participar de la cena del Señor, debe realmente evaluar su confesión de fe. If somebody is stubborn, and I'm not trying to say that sometimes there's situations. I'm saying that somebody with a stubborn heart refuses to partake of the Lord's Supper in the context of a local church, that person has to really analyze himself to really try to figure out what's going on. Is he a believer? Has he confessed his sins? Has he recognized Christ as his Lord? Does he understand the meanings of what the Lord's Supper really represents? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16, Pablo hablando de esto, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Look what the word of the Lord says on 1 Corinthians 10:16 when Paul addresses this issue. And he says, the cup of blessing that we bless, it is not a participation in the blood of Christ. The bread that we break, it is not a participation in the body of Christ, because there is one bread. We who are many are one body, for we all partake of the one bread. ¿Nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo aquí, mis hermanos? Estamos diciendo que por medio de este pan y este vino estoy reconociendo que estoy unido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero también que mi hermano y mi hermana está unido a Cristo, que es la cabeza. Por lo tanto, yo estoy unido a mi hermano. Es que esto no es un asunto individual. Esto es un asunto que tiene un elemento personal, pero también tiene un elemento colectivo, donde todos juntos participamos de la cena y estamos afirmando públicamente que somos parte del cuerpo de Cristo, unos con los otros, mis hermanos. Cristo es nuestra cabeza. Por eso, hermano, que hay excepciones a la regla,
Pero por lo general, bíblicamente e históricamente, los creyentes han participado de la cena del Señor juntos. Obviamente, si está esa posibilidad. Hay lugares donde a lo mejor alguien tiene que participar de la cena de manera privada y oculta porque a lo mejor es un país siendo perseguido. Pero donde no hay esas limitaciones, un creyente debe ser parte de una comunidad de fe para que pueda participar de la cena del Señor, mis hermanos. Lamentablemente yo conozco de muchas comunidades de fe que no celebran la cena del Señor. No la celebran, mis hermanos. Y eso es una ordenanza bíblica. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese y hasta que yo sepa que Cristo no ha regresado. Somos un cuerpo porque participamos de un mismo pan y de una misma copa, porque todos nosotros estamos unidos a una misma cabeza, estamos unidos entre nosotros, los cristianos estamos unidos, la iglesia está unida. Y si la iglesia está unida, ¿por qué hay tanta denominación? Eso es problema de nosotros los hombres. Pero delante de Dios, hermano, la iglesia sigue siendo una. Aunque nosotros aquí en la tierra, por carnales, muchas veces nos dividamos, pero la iglesia sigue siendo una. Es un solo cuerpo unido a esa cabeza que es Cristo. So, what are we really saying when we are participating of the Lord's Supper? We are saying that through this bread and this wine, I am recognizing that I am united to Christ, who is the head, but also that my brother is united to Christ, who is the head. Therefore, I am united to my brother. We are a body because we participate in the same bread and the same cup, because all of us are united to the same head. We are united among us. Christians are united. The church is united. It is a single body united to that head that is Christ. Here on earth, there's many divisions. That's why we have different denominations. But in the eyes of the Lord, there's only one body. There's only one church. We, because of carnal reasons, we divide ourselves with each other. But in the eyes of the Lord, there's only one church, brothers and sisters. Pablo está diciendo que la cena del Señor verdaderamente hace que los muchos se conviertan en uno. Los muchos. Somos muchos aquí que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, y aunque somos muchos de diferentes nacionalidades, con diferentes costumbres, pero en Cristo somos vistos como uno. La Santa Cena reúne a los que somos muchos y nos convierte en un cuerpo. Escuche bien, en otras palabras, la Cena del Señor constituye a una iglesia local. Gloria a Dios. Por eso es que una comunidad de fe que profese ser evangélica, cristiana, protestante y no participe de la Cena del Señor, no tiene el sello de lo que es una iglesia local. Porque las iglesias locales a través de toda la historia de la iglesia se han caracterizado porque juntos se reúnen a participar de la ordenanza bíblica, mis hermanos. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto no es un asunto de bautista. Esto es historia de la iglesia. Paul is saying that the Lord's Supper truly makes the many become one. The sacrament brings together those who are many and makes us a body. In other words, the Lord's Supper constitutes the local church. It is the Lord's Supper, is the seal that there is a local church there that is united to participate of the Lord's Supper. Junto con el bautismo, la cena es como el pueblo del Evangelio. ¿Quién es el pueblo del Evangelio? Todos aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. La Santa Cena es como el pueblo del Evangelio forma un gobierno del Evangelio. Aquí, esta iglesia local, mis hermanos, es una embajada del reino de Dios. Y aquí hay un gobierno. Ese gobierno está liderado por Cristo, pero cada uno de nosotros hemos sido hechos embajadores de ese reino y de ese gobierno. La cena es el medio por el que los cristianos se unen, se comprometen unos con otros y pasan de ser muchos a ser uno. Eso es lo que realmente sucede, mis hermanos, cuando una iglesia local participa de la cena. En la Santa Cena, nuestra comunión con Cristo crea comunión entre nosotros. La Santa Cena, o la Cena del Señor, hace que los muchos se conviertan en uno. Por eso es que no hay espacio para el individualismo. Along with baptism, the sacrament is how the gospel people form a gospel government. The supper is the means by which Christ
Christians unite, commit themselves to each other, and go from being many to being one. In Holy Communion, our communion with Christ creates communion amongst us. The sacrament causes the many to become one. Y yo quiero que usted se lleve de todo lo que hemos dicho en esta tarde, yo quiero que usted se lleve algo. El Evangelio y sus ordenanzas hacen que el pueblo de Dios tome forma de iglesia. Escuche bien, repito de nuevo. El Evangelio y sus ordenanzas hacen que el pueblo de Dios tome forma de iglesia. Por eso cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, visiblemente estamos testificando al mundo y entre nosotros mismos, esto es una iglesia. The gospel and its ordinances make the people of God take the form of a church. Baptism unites one in many, and the Lord's Supper unites many in one. That's why when we gather together and partake of the Lord's Supper, what we are announcing to the world and to everybody that might see us or that is here is that this is a local church. This is a body of believers that have united together to participate of this ordinance. Y ya para concluir, mis hermanos, to conclude. El bautismo se hace en la tierra, ¿usted sabe por qué? Porque en el cielo no habrá bautismos. Sencillo, ¿verdad? El bautismo se hace en la tierra porque en el cielo no hay bautismo, mis hermanos. El bautismo es un símbolo para esta vida, de esa novedad de vida, de ese lavamiento de pecados que el Señor produjo en nosotros. Del mismo modo, estamos contentos de celebrar la cena del Señor aquí en la tierra, porque en el cielo no celebraremos esa cena del Señor recordando su muerte, sino que será un banquete de victoria. Amén. To conclude, baptism is done on earth because in heaven there will be no need for baptism. Baptism is a symbolism for this life, the newness of life, the washing of sins that the Lord produces in us. In the same way, we are happy to celebrate the Lord's Supper here on earth because in heaven we will not celebrate the Lord's Supper by remembering his death, but we will be celebrating the Lord's Supper as a sign of victory. Así que, amigo, que tal vez nos acompañas en esta tarde, si tú no has creído en el Evangelio de Jesucristo y tú no has puesto tu confianza en Cristo como tu único y exclusivo Salvador, lamento informarte que tú no gozas de esta intimidad y de esta unidad que los creyentes tienen con Cristo. Es posible que cuando veas a los demás tomando la cena del Señor, yo quiero recordarte que la razón por la cual tú no participas de ella es porque tú andas rechazando a Cristo. Usted, hermano Jorge, esa no es la mejor manera de concluir un sermón. Es la realidad, mis hermanos. Hay pastores muy políticamente correctos que no se atreven a decir la verdad porque la gente se va a sentir incómoda. Bueno, yo prefiero que tú te ofendas por la verdad a yo engañarte con la mentira. Tú no participas de la cena porque no has creído en Cristo y no has recibido a Cristo en tu vida. Y a menos que te arrepientas y vengas a Cristo, nunca podrás experimentar esa intimidad y esa unidad con Él. Por tanto, en esta tarde yo te hago un rogatorio y te ruego, ven a Cristo, apártate de tus pecados y confía en Él. Friend, if you're not a believer, you cannot have this kind of intimacy and unity that believers have with Christ and others. When you see others taking the Lord's Supper, remember that you do not take it for one reason, because you reject Christ. And unless you repent and come to Christ, you can never experience this intimate unity. Therefore, I beg this afternoon, I'm begging, I'm pleading with you, come to Christ, get away from your sins and trust in Him. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta ordenanza visible que tú nos has regalado. Father, we give you thanks for this visible ordinance that you have given us.
Y mientras nosotros preparamos nuestros corazones para participar de la cena en esta tarde, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a recordar estas cosas que hemos visto en estas últimas dos exposiciones. And as we get ready to prepare our hearts to be able to partake of the Lord's Supper, I ask you that these things that we have seen over the past 2 weeks, that you could remind us of these things so that we could really cherish the moment that we're about to participate. Que podamos recordar estas cosas para que podamos realmente atesorar y regocijarnos cuando participemos de tu cena, Señor. Hacemos esto porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia. No participamos de ellas porque somos perfectos o santos o justos o porque creamos que somos mejor que nadie. We do not take of the Lord's Supper because we think that we are sinless or perfect or just or that we're better than other people. Participamos de la cena porque por tu gracia hemos creído en ti. We partake of the Lord's Supper because by grace we have been able to believe in you. Bendice este tiempo juntos, Señor. May you bless this time together. En nombre de Jesús. Amén. Amén. In the name of Jesus, amen.